Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Lo invito a que usted abra su Biblia en 1 Samuel, en el capítulo 30. Primer libro de Samuel, el capítulo 30. Es una historia impresionante, una historia linda de una forma. Empieza un poco complicado y difícil, triste para los que están pasando la situación y difícil, pero al final se convierte en una victoria. Es una historia que le acontece a David y a los que están junto a él. Si usted lee la Biblia, si usted lee el libro de 1 Samuel, se da cuenta de que David, por andar huyendo de Saúl, se tiene que ir a las partes desérticas de Israel, y ahí se hace el líder de un grupo de hombres y mujeres, hombres que fueron desechados por la sociedad, abandonados, que estaban endeudados y cosas de esas. Y David tiene se forma un pueblo, se van a vivir a un lugar llamado Ziklag, parte ya o las afueras de Israel, y ahí habitaron en ese lugar. El rey de ese lugar, llamado Aquis, le permitió a David vivir en ese territorio, porque Saúl, el rey de Israel, andaba persiguiendo a David para matarlo. Hay algo como un recuento así para que usted sepa lo que está pasando. Y entonces dice en el capítulo 30, versículo 1, cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Ziklag, los de Amalec habían invadido el Negev y Ziklag, habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Cuando habla de Ziklag está hablando del pueblo donde estaba David habitando ahí. Y entonces dice, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Dice, llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Diga, llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Qué hicieron ellos? Lloraron. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fuera mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Diga, hablaba de apedrearlo. Pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Jehová. Repita eso, halló fortaleza en Jehová. Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Diga, librarás a los cautivos. Partió pues David junto con los 600 hombres que lo acompañaron y llegaron hasta el torrente del Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, pues se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Hallaron en el campo a un egipcio, el cual trajeron a David. Le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También
Le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, se sintió reanimado, pues no había comido pan ni bebido agua durante 3 días y 3 noches. Entonces le preguntó David: ¿a quién perteneces y de dónde eres? El joven egipcio respondió: soy siervo de un amalecita, y mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Hicimos una incursión a la parte del Negev, que pertenece a los cereteos, al de Judá y al Negev de Caleb. También incendiamos Siclag. ¿Me llevarás tú a donde está esa tropa?, le preguntó David. Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a donde está esa gente, le dijo él. Él es el egipcio, ¿verdad? Lo llevó pues y los encontraron desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los batió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, salvo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Rescató David todo lo que los amalecitas habían tomado y libró a sí mismo a sus 2 mujeres. No les faltó a nadie, ni chico ni grande, así de los hijos como de las hijas, ni nada del robo de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Los que iban delante, conduciendo aquel tropel, decían: este es el botín de David. Vamos a dejarlo por ahí, la historia no termina ahí, pero vamos a predicar hasta ahí. Libertando lo que está en cautiverio, eso fue lo que hizo David. Fue a libertar a aquellos que estaban o habían caído en cautiverio de los enemigos. Es importante que nosotros veamos que en la Biblia Jesús dibujó una línea bien clara. En San Juan capítulo 10, versículo 10, no lo busquen, quédense en ahí el pasaje donde estamos. Jesús habló algo y hizo una línea clara ahí, divisoria. Dijo Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Está hablando del diablo, está hablando de Satanás. ¿Para qué viene Satanás? Hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si trae vida y vida en abundancia para nuestras vidas, entonces viene de Dios. Pero si roba, mata y destruye, entonces viene del diablo, o el diablo se aprovechó de aquello. Ponga cuidado a esto. Si un trabajo es bien remunerado, pero te roba la paz, te roba tu familia, incluso tu propia vida, tu servicio al Señor, pues ese trabajo no proviene de Dios, o el diablo cambió lo bueno en algo malo. Porque si te roba la paz, ya no es de Dios. Si te roba tu familia, ya no es de Dios, porque es el trabajo que vino a hacer Satanás. Entonces también esas cosas hay que cuidarlas para que el diablo no se las quite a uno, no se robe la bendición que Dios te da. Si tu forma de vivir te está matando y te está destruyendo, entonces no viene de Dios, sino del diablo. Si los hábitos alimenticios que tienes, si los hábitos de sueño, si los hábitos vicios y cosas de esas te están matando, sepa que esto no proviene de Dios. Si has perdido algo o sientes que ya no tienes lo que tenías, si sientes que el diablo se lo llevó en cautiverio, entonces este mensaje es para usted, porque muchos hemos perdido cosas, o el diablo ha querido arrebatarnos a alguien, o las posesiones materiales, nos ha robado la paz, nos ha robado la tranquilidad, nos ha robado un montón de cosas. Eso hace el diablo y se lleva a un cautiverio lo que nos pertenece. Entonces yo pregunto, ¿qué de tu vida fue llevado a un cautiverio? Piénselo ahorita, no me diga, nada más piénselo. ¿Qué sientes que te robó Satanás? ¿Qué sientes que has perdido? Porque entonces aquí vamos a encontrar en este pasaje 6 secretos para libertar lo que está en cautiverio en tu vida. Porque puede ser que, porque aquí hay una clave de cosas que hizo David para entender qué tenemos que hacer para recuperar, qué tenemos que hacer para volver a tener aquello que perdimos en algún momento. Lo primero que dice la palabra de Dios, y fueron las cosas que yo les puse a repetir, en el versículo 4, nótelo ahí, dice: entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron
a voz en cuello. ¿Qué quiere decir eso, a voz en cuello? ¿Ah? Fuertemente. Gritaron, clamaron, estaban llorando y clamando, estaban quejándose delante de Dios. Tanto dice que hasta les faltaron las fuerzas para llorar. Ya, yo no sé si alguno ha llorado así en algún momento de la vida, pero eso pasa en algunos momentos. Lo primero que tenemos que hacer entonces, cuando sentimos que hemos perdido algo, cuando sentimos que el diablo nos ha quitado algo, cuando estamos perdiendo alguna persona importante para nosotros, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos tiempo para llorar. Para todo hay tiempo, dice la Biblia. Eso es normal. Llorar es normal. Dígale al que está a la par suya. Llorar es normal. Eclesiastés 3, cuando habla de que para todo hay un tiempo, dice que hay tiempo para llorar. Hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. Cuando tenemos una pérdida en nuestra familia, estamos hablando de un ser querido, es tiempo para llorar. Es tiempo para llorar. Y no hay nada malo en eso. No hay nada malo en eso. Usted perdió un trabajo. Si amaba aquel trabajo, si era una bendición para usted y lo quiere llorar, llórelo. Porque es tiempo para llorar también ahí. La Biblia nunca nos inhibe a que nosotros no lloremos. Somos seres emocionales y Dios diseñó nuestras emociones con propósitos específicos. Algunos tienen hijos que están en cautiverio espiritual hoy. No sé, están cayendo en cosas que no tienen que hacer o ya cayeron. Es duro saber que los muchachos de hoy en día, ya desde primer año del colegio, a veces desde sexto grado, ya están cayendo en cautiverio, en drogas, en ¿cómo se llama? En alcohol, en pornografía, en hábitos sexuales. Y eso no le pasa solo al vecino, no, eso nos puede pasar a nosotros. Y si a usted le está pasando, pues esto es un buen consejo para usted. Tómese tiempo para llorar. No importa, no es ningún problema llorar, no hay ningún pecado en llorar. En venir, porque usted va a ir a llorar, no le va a ir a llorar al vecino, le va a ir a llorar a Dios. Llore delante de la presencia del Señor. Si le duele, llore delante de Dios. Algunos que tienen hijos, esposas, esposos en cautiverio, etcétera. Es tiempo de llorar. Algunos han perdido algo, pérdida de trabajo, de una pareja, alguna cosa. Hay que llorar en la presencia de Dios. Dan ganas de llorar y no importa si lloramos. Si lloramos porque hicimos algo mal hecho, porque cometimos un error, hay que llorar y lloremos. No importa. Si perdimos algo, sentimos que estamos perdiendo, lloremos. Algunos han perdido algo, pero no han llorado porque los hermanos de la iglesia los tienen presionados, porque hay iglesias ingratas también. Hay gente en las iglesias que es ingratos. Los tienen presionados diciéndoles cosas. Más bien les dicen que los quieren consolar y les dicen, que su ser querido, por ejemplo, si perdieron un ser querido, le dicen, ahora está en el mejor lugar, está en un mejor lugar que nosotros. Sí, pero nosotros estamos aquí todavía. Aquel estará en el mejor lugar, pero yo ya no lo voy a tener, no la voy a tener. Y ya por eso, está bien, yo me consuelo en que está en mejor lugar, pero yo puedo llorar. Sí, puedo llorar. Dios dice, llore. Llore a sus seres queridos, no importa. Eso no es nada malo, eso es bueno. Les enseñaron también a otros que no se debe llorar, que sean valientes, que llorar es aceptar la derrota, que llorar es derrotarse. Eso dicen también. No importa, no hay problema en llorar. Pero es que nos enseñaron a que no tengo que confesar negativamente. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Jesús no lloró cuando vio a Marta y a María llorando por su hermano y a todos los judíos ahí sin esperanza. Lloró por ellos. Tuvo compasión de ellos, los acompañó. Lloró por Jerusalén cuando vio aquello que no querían hacerle caso, no querían escuchar su voz, no vieron su visitación y lloró. Reconozcan su necesidad, pero es bueno aceptar la condición que estamos y llorar. No es nada malo. Entonces, recuerden, hermanos, que las lágrimas son
como decían en aquella película, no sé si fue en la película de la cabaña, decía que las lágrimas son las aguas sanadoras. Eso se me quedó a mí en la mente. Porque yo he visto que eso, cuando nosotros sacamos lágrimas, derramamos nuestro corazón delante de Dios y lloramos, no es cierto que se sana el alma, no es cierto que se sana el corazón, no es cierto que nos sentimos mejor cuando lloramos. Yo me imagino que las lágrimas, en las lágrimas van un montón de dolores, de angustias, ahí salieron. Dios las puso ahí, Dios nos diseñó con esa capacidad de que botáramos agua salada, ¿verdad? Por los ojos, botáramos ahí aquello para poder sanarnos. Las lágrimas no se guardan. Dígale al que está a la par suya ahí cerquita. Las lágrimas no se guardan. Hombres, especialmente hombres, las lágrimas no se guardan. Si usted quiere llorar, llore. Lo primero que hicieron entonces fue llorar. Saque tiempo para llorar. Lo segundo que hizo está en el versículo 6. Mírelo ahí en la palabra. El versículo 6 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Oiga, qué difícil se le puso a David la cosa. Alguien tal vez estuviera diciendo, mire, voy a contarle lo que pasa en este contexto. David y su ejército, esos 600 hombres, apoyaban al rey Aquis y a los filisteos en ese tiempo. Entonces querían ellos que los acompañaran a ir a luchar contra Saúl e Israel. Y entonces los filisteos dijeron, no llevemos a David ni a su ejército porque es capaz que en medio de la batalla se vuelva en contra de nosotros. Entonces le dijo al rey Aquis, no, dígale a David que se devuelva, que se vaya para su casa. Entonces David dijo, yo quería ayudar nada más, y si me devuelven, está bien, vamos para la casa. Cuando llegaron se encontraron esto. Yo me imagino que quizás algunos le decían a David, ves David, por llevarnos a la guerra, por haber descuidado aquí, no dejamos un guarda, porque no dejamos a alguien cuidando de las mujeres, los niños, las posesiones. Empezaron a recriminarle a David todo lo que ha pasado. Y entonces, terminaron queriendo apedrearlo. Lo primero entonces que vimos ahí es que usted debe sacar tiempo para llorar, pero también hay algo importante. No esté usted en el grupo de los que apedrean. No sea de los que tiran piedras. No sea de los que acusan. Estos son los que tienden a culpar a alguien por sus pérdidas o por sus infortunios. Si usted está pasando una situación complicada, una pérdida, se llevaron en cautiverio a alguna persona cercana a usted, a su esposo, sus hijos, etcétera, cualquier cosa, no empiece a echarle la culpa a otros. No haga lo que hizo Adán y Eva. Una de las primeras muestras de la caída de Adán y Eva fue que cuando Dios llegó a buscarlos, se echaron las culpas los unos a los otros. Adán, ¿dónde está? ¿Por qué comiste del fruto que te dije? No, es que la mujer. Dos cosas. La mujer. Porque somos muy buenos nosotros para echarle culpa a la mujer de todo. Y no solo eso, sino que dice, la mujer que me diste, también Dios, tú tienes la culpa. Me diste una mujer defectuosa. Entonces ya Dios también salió embarrado en el asunto. Y la mujer, Dios le preguntó, mujer, ¿y qué pasó? Porque comiste lo que te dije no tenías que comer. Es que la serpiente, si no es la mujer y si no es Dios, entonces al final el diablo es el que se lleva las consecuencias. Pero somos muy buenos para echarle la culpa a alguien de lo que está pasando. Tranquilo, no le eche la culpa a nadie. Es uno de los primeros frutos de la mentalidad caída. Buscar culpables. Siempre decimos, si mis padres no me hubieran criado así, si mi papá hubiera tenido más amor, si no me hubieran abusado, etcétera. Si el gobierno, si el presidente, si los sindicatos, si todo el mundo sale embarrado, todo el mundo le echamos la culpa de todo. Y casi ni oramos. Como les decía hace 8 días, si oráramos tanto como hablamos, las cosas creo que serían diferentes. David pudo haber culpado a Dios, ¿sí o no? ¿Pudo haber culpado a Dios? David, ¿sí? Oh Dios, ¿por qué se llevaron a la gente? ¿Por qué se llevaron a los hijos? ¿Por qué se llevaron todas las cosas? ¿Por qué nos quitaron aquello que teníamos aquí? Andábamos haciendo nuestro trabajo. Pero David no hizo eso. El tercer punto, o esto nos lleva al tercer punto aquí. ¿Qué hizo David? En el versículo 6, igualmente,
lo que queda del versículo 6, dice que el pueblo, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. El versículo 6 al final dice, pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. Lo tercero que tenemos que hacer, después de llorar, después de no echarle la culpa a los demás, es buscar fortaleza en el Señor. Fortalezcámonos en el Señor. El medio de llorar se busca fortaleza en el Señor. David era un hombre lleno de angustias, pero siempre nos enseña a buscar la fortaleza en Dios. Eso quizás lo hacía ser un hombre conforme al corazón de Dios. Puede ser. Ustedes han oído, la Biblia dice, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Seguramente era por eso, porque cada vez que tenía un problema, es que ustedes no saben, o tal vez no se imaginan lo que pudo haber sufrido David. Años huyendo, huyendo de un hombre loco que quería matarlo, que quería destruirlo. Dios ya le había prometido el reino a David, pero David tuvo que salir huyendo. Andaba en las cuevas, entre las peñas, por todo lado, buscando refugio en lugares diferentes. Y ahí fue donde compuso los mejores salmos. Porque cuando estamos en angustia, cuando hemos perdido algo, cuando algo se nos quitó, es cuando entonces Dios dice, venga, llore, busque fortaleza en mí, no acuse a nadie, y va a entender lo que es buscar la fortaleza en mí, y va a salir lo mejor de usted. Porque evitamos los males, queremos disfrazar los males, pero Dios dice, vengan, métanse en mi presencia, yo les voy a enseñar lo que se aprende cuando ustedes vienen a mi presencia. El Salmo 27, ¿han oído el Salmo 27? Dice, es un salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación, dice David, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, Él sabía. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Dice, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo, ¿dónde? En la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo o en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Es ir a esconderse en Dios. Es ir a esconderse en el Señor. Es ir a meterse con Él. Por eso les digo, los jueves les he dicho, que aquí no venimos solo a orar, venimos a buscar la presencia de Dios, venimos a buscar el rostro de Dios. Eso es más que orar. Venimos a escondernos en Dios. Dice aquí, me ocultará en lo reservado su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Qué lindo lo que dice aquí. Mire lo que dice el versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti. Mi corazón ha dicho de ti. Como que hay una comunicación entre el corazón de David, en este caso, o el corazón de nosotros, con nuestro entendimiento, con nuestro conocimiento. Científicamente, desde hace algunos años para acá, está comprobado de que el corazón tiene un sistema nervioso. El corazón que bombea, el órgano, que ese órgano que tenemos aquí tiene un sistema nervioso compuesto por lo menos 60,000, de 40,000 a 60,000 neuronas. Hay otros órganos que tienen neuronas también, pero el corazón tiene suficientes neuronas como para decir que el corazón piensa y que pensamos con el corazón. No está tan raro decir que tuve una corazonada. ¿Sí? Hay pensamientos, Jesús habla, los pensamientos del corazón, habla la boca. Porque del corazón sale esto y esto y esto y esto. Entonces, lo que está diciendo David aquí es que hay veces que lo que sale del corazón es más inteligente o más vivo, o más vivaz o mejor que lo que
pensamos con nuestra cabeza. Incluso los científicos usan estos términos ahora. La mente del corazón y la mente de la cabeza. O el cerebro del corazón y el cerebro de la cabeza. Ya está comprobado que así es. Entonces hay muchas cosas que tenemos aquí y eso es lo que dice David aquí. Mi corazón ha dicho de ti. Es cuando nosotros decimos, siento, seguramente yo me imagino, cuando yo digo o cuando yo pienso, Dios me habló. Estamos hablando mucho de que Dios se comunica por el corazón. Nos abra el corazón. Y la Biblia está llena de esas cosas. Usted lo puede ver. De esas expresiones así. Entonces David entendía eso, entendía la importancia, hermanos, de fortalecerse en el Señor, de ir a llorar, a buscar fortaleza en medio de la angustia, delante de Dios. Y por eso decía, Él es mi fortaleza, no voy a atemorizarme, aunque vengan muchos enemigos contra mí, yo me meteré en el tabernáculo de Dios, está hablando espiritualmente, me meteré en la presencia de Dios, buscaré su fortaleza, Él me librará de mis enemigos. Y cantaré luego delante de todos celebrando lo que Dios ha hecho por mí. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es un recurso que nos da Dios y David nos está enseñando aquí. Lo primero entonces que hizo fue llorar. Lo segundo que hizo, hermanos, es que no le echó la culpa a nadie. No hizo lo que hicieron los otros. Querían apedrearlo a él, hacerlo culpable. No. No le echó la culpa a nadie, ni siquiera a Dios. Se fue a buscar la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame, estamos en problemas. Y entonces es ahí donde viene el cuarto punto. David, en el versículo 8, dice, y David consultó a Jehová diciendo, David consultó a Jehová, ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Usted hubiera hecho lo mismo? Le pregunto yo. Yo creo que hubiéramos hecho totalmente al contrario, no sé. Todas las cosas seguro las hubiéramos hecho al revés, porque por lo general hacemos las cosas al contrario o al revés de lo que está aquí. Antes de ir a consultar a Jehová, consultamos al abogado, consultamos al médico, consultamos a la farmacia, consultamos a Google, consultamos a todo mundo, consultamos. Y no vamos a llorar la presencia a buscar una dirección de Dios y la palabra que Dios quiere para nosotros. David fue a buscar la dirección de Dios. Tres cosas importantes que buscó aquí. Buscó el qué, buscó el cómo y buscó el cuándo. Y nosotros debemos buscar eso. ¿Qué es eso? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Y cuándo debo hacerlo? Son tres cosas importantes en la vida de usted y yo como cristianos. Voy a decírselo otra vez. Señor, ¿qué debo hacer? Cuando entonces Dios te diga qué debes hacer, entonces tenemos que preguntarle, entonces sí, ya sé qué hacer, ¿cómo debo hacerlo? Y luego, cuando ya sabemos cómo hacerlo, ¿cuándo debo hacerlo? Porque no necesariamente es inmediatamente. A veces hay que hacer las cosas después de un tiempo. El cómo es tan importante como el cuándo. Cuando ya sabemos el qué, por supuesto. Cuando Dios me llamó a mí, por ejemplo, como pastor, mire, yo me acuerdo que estaba muy jovencillo. Tenía, quizás en esos días tenía como unos 19 años, 20 años, una cosa así, porque no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo estar en la casa de Virna y Raúl, que vivían en Esparza, y estábamos leyendo la Biblia o algo estábamos haciendo ahí en la sala de ellos. Ellos vivieron en Esparza un tiempo. Y yo les pregunté, ¿y qué tiene que hacer uno para ser pastor? ¿Dónde estudio la Biblia? ¿Quién me la enseña? ¿Verdad? ¿O dónde me preparo yo para pastor? Yo no sabía que ya el Señor me estaba llamando. Y entonces una vez que ya empecé a congregarme y empecé a tener ya más servicio para el Señor y todo, ya yo quería ser pastor. Ya yo quería ser pastor. Era en el tiempo donde yo lo sabía todo. Todo lo sabía. Y igual se me pusiera alguien enfrente, porque entonces ya yo le recetaba la Biblia, porque eso es lo que hace uno, recetar Biblia y decirle a la gente, mire, es que usted no busca la Biblia, mire, es que usted debería meterse con la palabra, es que la palabra de Dios dice, y que aquí que allá, todo eso, y la actitud. Pero hermanos, todo tiene su tiempo. Desde ese tiempo, yo quería ser pastor y clamaba a Dios, Señor, yo quiero servirte tiempo completo, Padre, yo quiero. 17 años después,
comencé a servir a tiempo completo. Y no es que estaba listo, no, tampoco es que estaba listo, porque yo creo que nunca vamos a estar del todo listos. Pero ya Dios vio que por lo menos había pasado un tiempo de que había llevado palo, había pasado procesos y ya podía entonces tal vez aconsejar mejor. Y después de ese tiempo, Dios me ha ido formando, por lo menos en todos estos años que hemos estado aquí en Ciudad Colón, estos 10 años que hemos estado aquí, Dios ha ido cambiándome, muchas cosas ha ido cambiándome. Pero antes yo corrí y me llevé chascos. Se lleva uno cada chasco. Tenía buenos trabajos y renunciaba porque me metía a trabajar en una iglesia. Una vez dejé mi trabajo, ganaba muy bien para ganar poquillo. A los 6 meses me echaron de la iglesia, me echaron con mi esposa, porque no estábamos de acuerdo en la doctrina de la iglesia, una doctrina mala que hubo ahí. Y sin trabajo me quedé. Me metí a trabajar antes de tiempo. Pero Dios se valió de aquello para formarme. Y para formar en mí un montón de cosas. Les pongo el caso de Moisés. Moisés sabía el qué. Porque cuando se dio cuenta qué es lo que tenía que hacer, libertar al pueblo, tenía 40 años. Sabía el qué y corrió y mató a un egipcio. Porque no sabía el cómo. Lo hizo mal. No sabía el cómo y tampoco sabía el cuándo. Entonces Dios le enseñó luego el cómo y el cuándo. Dios le dijo, bueno, ahora sí, Moisés, yo te voy a poner en una escuela en el desierto donde vas a saber cómo. Vas a ir a pastorear, vas a ir a ser formado, vas a estar ahí con serpientes y escorpiones, vas a estar cuidando las ovejas de tu suegro, no van a ser tuyas ni siquiera, y vas a saber, en algún momento yo te voy a decir el cuándo. Y Dios lo llama en la zarza, en el monte, para decirle, ya es tiempo, después de 40 años. ¿Ve? El qué, el cómo y el cuándo. Entonces David se fue a buscar la dirección de Dios. Perseguir esta banda de salteadores, los podría alcanzar, fue a preguntarle esas cosas a Dios. El mismo David mató a Goliat, pero no estaba listo para ser rey. Era un muchacho todavía, era un chiquillo. No estaba listo. Le faltaba el desierto, le faltaba la persecución, le faltaba el sufrimiento, le faltaba pasar por Siclac, le faltaba esto, le faltaba llorar en la presencia de Dios, le faltaba mostrar todas estas cosas, aprenderlos. Si yo hubiera empezado, hermanos, a pastorear a los 21 años, hubiera despellejado vivas a las ovejas, seguramente, a todos. Pero Dios ha formado en mí paciencia, compasión en los últimos años. Mucha compasión y paciencia, porque la necesito. Ese era el tiempo cuando yo lo sabía todo, ya se los dije. Algunas personas están muy agradecidos por mi proceso, y tienen que estar muy agradecidos por mi proceso. Ya no reacciono como antes. Ahora, vamos a la quinta cosa que hizo aquí David. David se levantó de donde estaba después de que el Señor le dio la instrucción en ese versículo 8, después de que pregunta, le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ya Dios le dio dirección. Vaya, de una vez. Entonces, David se levantó y siguió sirviendo. La quinta cosa que tenemos que hacer, después de llorar, después de no echarle la culpa a otros, después de buscar la presencia de Dios, fortalecerse en el Señor, después de buscar dirección en Dios, ahora tenemos que continuar sirviendo a otros a pesar del dolor y a pesar de las circunstancias. Tenía que ir a libertar a los cautivos que estaban allá, se habían llevado a las mujeres, se habían llevado a los niños, se habían llevado todo. Sigamos sirviendo, pero con estos malagradecidos que me querían apedrear hace un rato, sí, con esos no importa, siga con ellos. Son los que están a la par suya, hay que seguir adelante. Seguro algunos momentos se van a arrepentir de haberlo querido apedrear. Seguro después le dijeron, David, perdón, es que la euforia, el momento ahí difícil. Alguna cosa pasó en ellos que querían incluso apedrear a David. Segunda de Corintios 12:10, se los leo, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¡Qué negativo Pablo! En afrentas, en necesidades, en persecuciones, no confiese negativamente. Pablo le diría a un cristiano hoy en día. Pablo está siendo sincero, hermanos. Me gozo en eso, dice Pablo, en mis debilidades, en las afrentas, en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice él. Porque me fortalezco en la fortaleza del Señor. Aunque hayamos perdido algo y nos hayan querido apedrear los nuestros,
No importa, sigamos adelante sirviendo. A veces estamos dolidos con la situación y lo empeoran los hermanos de la iglesia, lo empeora otra persona, o algún familiar, alguna persona por ahí que nos quiere bajar los humos o que nos quiere decir cosas que nos hieren o nos dijeron algo que no nos pareció aunque sea cierto o que no nos dolió aunque sea cierto. Pero hay que seguir sirviendo a pesar de todo. Por eso buscamos la fortaleza del Señor. No te resientas hasta el punto de no querer servir más. ¿Cuántos hemos oído? Yo no sirvo, yo no quiero servir a la iglesia, porque es que en la iglesia solo hipócritas, es que en la iglesia, aquella iglesia donde salí, me trataron muy mal, nos pusieron tropiezo, no nos querían, nos trataron de aquí y de allá, pero creo que hay que seguir sirviendo a pesar de cualquier cosa. Hay que seguir. Dios quiere que sigamos después de buscar todo lo que hicimos antes. Aunque estés pasando pruebas, Dios te fortalecerá y te usará. Dios nos quiere debilitar para luego fortalecernos. Es que eso es lo que pasa, hermanos. Hasta que usted se siente ya débil, que no puede hacer nada. Hasta ahí puede Dios llegar a decir, ahora sí, ya me va a dar campo para que usted vea que no se trata de usted, se trata de mí. No se trata de usted, se trata de mí. Por eso les digo que gracias que el Señor no me puso a pastorear cuando yo tenía 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. A los 31 años pastoreamos una iglesia, 3 años, y todavía no estaba listo. Hasta que tuve 37 años ya el Señor nos trajo a este lugar. Y a pesar de todo, nos ha mostrado cómo hacerlo, buscando la fortaleza en Él. Ok, y termino con esto, la sexta cosa que pasó aquí y que hizo David para ir a libertar a los cautivos. Vence con el bien el mal. Lo vieron ahí en el versículo 11 y 12. Aquí se me movió la hoja. Ok, aquí estamos. Hallaron en el campo un egipcio, al cual trajeron ante David. Le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de masa, de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego comió, se sintió animado, pues no había comido ni pan ni había bebido agua durante 3 días y 3 noches. Este hombre había sido de los que habían llegado a saquear la ciudad y llevarse a todo el mundo. Era un siervo de un hombre, de los principales que habían llegado ahí. Y no dijeron, es de los enemigos, matémoslo. No, le dieron de comer. Y es que eso es lo que nos enseña la Biblia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de beber. Lo que estoy diciéndoles es esto, que puede ser que usted esté resentido o resentida con alguien, o con algo, o con Dios, o con la vida, o con el patrón que lo echó hace un tiempo y todavía usted está con el corazón así, que me echó, me dejó sin trabajo, no pensó en mis hijos, no pensó en las deudas que yo tenía. Se convirtió en su enemigo, su enemiga, pero no va a poder usted seguir adelante si no perdona, si no le da de comer, si no le da de beber a su enemigo. Digamos que simbólicamente hablando, aunque aquí es literal, y Jesús lo habla literal. Pero tenemos que ir delante de la presencia de Dios, y se los he dicho, hace unos días se los dije, este es el remedio contra el odio. El remedio contra el odio es orar por el enemigo, bendecir al enemigo y hacerle bien al enemigo. 3 cosas que cuando usted hace eso, cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a probar que orando por el enemigo se le empieza a salir el odio, se le empieza a salir aquello, entonces ya usted empieza a bendecir y luego quiere hacerle el bien a aquel que le hizo mal. Solo así va usted a recuperar todo lo que perdió. O sea, lo que les estoy diciendo, si usted siente que algo perdió, que algo está en cautiverio en su vida, usted se lo arrebató Satanás, puede ser que usted necesite pasar este proceso que estamos hablando hoy. Tal vez usted no haya llorado. Tal vez usted esté echándole la culpa a otros. Tal vez usted no haya buscado la fortaleza en Dios. Haya buscado otras formas de fortalecerse. Tal vez usted no ha buscado la dirección de Dios. Tal vez usted ya no quiere servir a Dios y no quiere saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni de servicio. Yo sigo siendo cristiano, yo voy a la iglesia, pero no me digan que sirva. Estoy enojado. Y tal vez usted está con un enemigo en su corazón al cual no ha perdonado. Al final, el que creíste que era enemigo tuyo
fue el que te ayudó a ellos, lo ayudó el que primero había sido enemigo, los ayudó a llevarlo donde estaban aquello y recuperar todo. Eso es muy importante aquí en este pasaje. Su peor enemigo puede volverse su mejor amigo y la persona que más bien le ayude en esta vida, en muchas cosas o en muchas áreas. Y así pasa, y así ha pasado. Libertando lo que está en cautiverio. Eso nos quiere enseñar el Señor.